Pues con usted como yo lo he podido ir conociendo de a poquitos y medio he conocido su historia, que quizás usted es una de las personas más interesantes que hay en Colombia detrás de esa imagen de eh, tan joven y tan pueril y sí, tan joven. Usted tiene 30 años, ¿no, Andrés? No, yo voy a cumplir ahorita, justo casi que en un mes y 3 días cumplo 34. Ah, claro, sí, porque es que yo acabo de leer sus artículos de cuando sucedió todo su exilio y ahí decía Ahí 30 tenía años. 30. Claro, es que usted tan joven y metiendo la nariz donde no le toca a Andrés. Hay una cosa curiosa y es que siempre, pues un dato chistoso y otro real. Ajá, Pues siempre a mí me han dicho que he tenido cara de niño. Entonces uno se burla de eso y sí, dos, también a veces eso juega en contra porque pues no lo toman en serio a uno hasta que uno habla o hasta que leen cosas de uno. Me pasó claro. mucho cuando arranqué a cubrir Justicia y Paz, que ya luego más adelante hablaremos de eso. Las jueces eran como "Ay, un mocoso ahí de colegio, Sí, como, sí, sí, sí. pues qué, pues Claro, ya, porque usted pues además obviamente, comenzó a los 22 o 23, porque usted empezó en Verdad Abierta muy joven, luego pasó a la Comisión de la Verdad, donde duró 4 años es decir, empezó como a los 26 en Comisión de la Verdad. creería que sí, no, sí, 27 creo. 27. Ok, ok. Sí, pero yo antes de estar en Verdad Abierta, trabajé un tiempo en Rutas del Conflicto también, que era un portal ahí asociado, pues nació como de Verdad Abierta, uno de sus creadores era colega y compañero de Verdad Abierta, y ahí Ujú, hicimos un trabajo bastante interesante, que de hecho ese portal sigue un portal bastante interesante que mapea masacres. Hay ujú, toda una red interactiva para ubicar las masacres del paramilitarismo, de la guerrilla y de fuerza pública. ujú. Ve, usted es como el True Detective colombiano. No, porque su motivación surge desde muy temprana edad, su interés por encontrar la verdad, por investigar, por no solamente encontrar los hechos, sino entender a los perpetradores, que por eso le digo, por eso hago la referencia al True Detective, que usted prácticamente fue, no sé si quizá de las pocas personas con el estómago de sentarse a hablar con militares, con guerrilleros, con paramilitares y tratar de entender no solo lo que hicieron, sino sus motivos. Eso es, no sé, hay gente rara, hay gente muy rara que le interesan cosas muy raras. ¿A usted de dónde le surgió ese interés exacto, de como de tratar de desenmarañar todas esas cosas tan bárbaras y tan sangrientas que nos pasaron a nosotros en Colombia? Bueno, yo creo que me tocaría echar un poco para atrás en mi propia historia. Yo creo que hay mucha incidencia del colegio. Yo estudié en el colegio de la Universidad Nacional. Ajá. Pues para quienes no sepan, es un colegio que queda al interior de la Universidad Nacional. Eh, Se llama Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar, pues que ya de por sí su nombre es como muy reivindicativo, ¿no? Porque era Y también, ¿qué? ¿Sindicalista o qué no, un era? líder estudiantil, Un líder estudiantil. uno de los Ok. primeros líderes estudiantiles asesinados en Colombia. Ah, ok. Sí, ya deja claro Entonces, la intención. sí, y por ejemplo, en mi formación en sociales, yo me acuerdo mucho que incluso hace poquito se armó polémica ahí en Twitter por un tweet que yo coloqué, y es que mi décimo y once, o noveno también, sí, desde noveno fue que empezamos, mis ciencias sociales fue leer Hobsbawm, que eso Ajá. pues muy pocos colegios lo tienen. Sí. No sabría más ciencia cierta que otro colegio tiene en su pensum leer historia del siglo XXI, por ejemplo, la historia de las revoluciones de Hobsbawm. Y yo siempre tuve un interés ¿Historia en particular, cuál siglo? Dijo siglo XXI. siglo XX, perdón, Ok. que es este libro pues tocho grueso que tiene Hobsbawm, que es buenísimo también con el de la era de las revoluciones. Pues quien lea eso en el colegio, pues hermano, ya se hace una idea como del mundo, ¿no? Y a eso hay que sumarle también que en mi casa había una biblioteca que quizá era como no sé si la biblioteca prohibida, pero era una biblioteca de marxismo que tenía mi padre. Ah, Mm, ok. Entonces su padre también tiene pues un rol fuerte en sus decisiones de vida. yo digo acá que sí y seguramente si usted le pregunta a él le va a decir que no. Ok. Bueno, puso los libros. Ok. Exacto. Lo curioso es que yo estudié, que es lo interesante de eso,
pues obviamente era muy pequeño para entender Marx, entonces yo lo que hacía era estudiar con los apuntes de mi padre. Ujú, Entonces, mi padre era, pues sí, sigue siendo un muy buen lector y él en todos los libros tenía sus apuntes, o sea, tenía unas fotocopias con sus apuntes o ujú, algunos manuscritos. Entonces yo empecé a leer desde muy temprano, pues los clásicos del marxismo y en el colegio mucha literatura colombiana. Leí mucho ujú. Fals Borta también, por ejemplo. Ah, ok, ya empiezo, ya ahí se empieza a conectar más la lectura con el conflicto armado colombiano. Sí, pero pues usted sabe que al menos la época de nuestros padres, bueno, no sé cuántos tengan sus padres, pero mis padres son mayores de 70, pues en esa época se arrancaba leyendo marxismo. Pues se decía que para entender las causas estructurales del conflicto había que entender, bueno, la retahíla de siempre. Entonces, de Ok. Marx a la tierrita. Y yo creo que a eso se sumó también desde muy pequeño estar pues en un ámbito universitario como es la nacional y Ujú, que en esa época, pues finalizando la década del 90, mediados de la década del 90 y hasta el final, era una universidad muy, muy beligerante. Allí, ujú, pues, todos conocemos, ¿no? Había confluencia de las distintas redes urbanas y milicias urbanas de las distintas insurgencias. Y pues eso hace que uno empiece a tener pues nociones muy, muy pronto, pues que el conflicto armado, si bien se desarrolla en lo rural, en su mayoría en Colombia, ujú, también tiene presencia en lo urbano. Creo que después viene una particularidad pues bastante interesante y es como mi fijación, por decirlo así, con entender el otro lado como de la moneda, como se dice popularmente, y es que en Colombia pues conocemos las víctimas todos, las hemos escuchado, nos falta por escucharlas muchísimo. Obviamente son el centro siempre y van a ser el centro siempre, pero a los victimarios o a los perpetradores se les ha escuchado solamente judicialmente. En su mayoría hasta las dos antiguos procesos de justicia transicional y algunas comisiones que han tenido paralelas o por ejemplo, la Dirección de Acuerdos por la Verdad del Centro Memoria que los escucho a ellos, pero antes no. ujú, Y yo me acuerdo mucho que en el colegio, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar o de escuchar a varios ex actores armados y pues eso fue para mí como muy, muy diciente. Entonces yo creo que desde ahí tenía como esa vaina de venga, esta gente cómo entiende la guerra, o sea, la gente que hace la guerra, cómo la entiende. ujú. Entonces, desde ahí viene como eso. Entonces, yo creo que, perdón echarme tanto para atrás, pero creo que nace desde ahí. No, pues es que para eso le pregunté. No se apene, por favor, joven. Em, Y pues aquí yo lo he hecho en privado, obviamente, pero pues siempre le manifiesto toda mi admiración porque ese trabajo en Colombia, pues no hay que ser un genio para saber que era un riesgo brutal. ¿Usted sabía desde el comienzo que eso le podía traer problemas? O digamos, usted ejecutó todo en la mejor intención y con la ingenuidad de que estaba haciendo una buena tarea. ¿Usted sabía que al final eso podía terminar mal? O Eh, eventualmente eso iba a salir mal, digamos. yo, pues, creo que uno no es ciego y pues tampoco es ingenuo, ¿no? Yo sabía que Ajá, al entrar ya una entidad del Estado, pues obviamente el perfil de quienes trabajamos ahí se iba a subir, ¿sí? Y más quienes nos ujú, dedicamos a hacer entrevistas con lo que se llamó en la comisión los comparecientes o los responsables. ujú, Pero cuando usted me pregunta a mí si era asiduo, o sea, si tenía conciencia asidua de eso, yo le digo que nosotros, por ejemplo, en Verdad Abierta hicimos investigaciones mucho más difíciles de las que se hicieron en la Comisión de la Verdad y nunca pasaron las cosas más allá de amenazas de correo o tener que de pronto aumentar un poquito más Andrés, la, no me vas a el normalizar las autocuidado. amenazas de correo. Perdón, pero no podemos normalizar tampoco las amenazas de correo y que vos trabajaste en unos medios que se llamaban Rutas del Conflicto y Verdad Abierta. Pero Poco a pues poco no, era como decir como mamerto comunista que se va a meter en los intereses de la élite.com. pero vea que lo chistoso de eso es que mucho tiempo en Verdad Abierta dijeron que nosotros éramos los difusores del pensamiento paramilitar, para que se ría. Sí, ok.
¿Y desde dónde Claro. venían esas acusaciones? Pues no son acusaciones, pues interpretaciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, muy Eh, pocos portales trataron de desenmarañar, pues políticamente qué alcance tuvo el paramilitarismo. Y hoy en día, ujú, muy, muy coyuntural también decirlo, es que nosotros siempre, desde las investigaciones, esto sí ya lo digo a título personal, pues el paramilitarismo para nosotros no, para mí, no era solamente una expresión armada. Y hoy en día, tanto que se publicó en esa época, nos viene a dar la razón el parapolítico y condenado Álvaro Astro, ¿sí? ujú, Que de en la acuerdo. audiencia de la JEP él dijo como, pues sí, es que, y como lo que han dicho muchos, como pues nosotros militarmente nos desmovilizamos, dejamos las armas, pero pues esta vaina es un fenómeno político y cultural. Exacto. Cuando nosotros en esa Desde, época, claro, pero cuando en esa época nosotros publicamos estas investigaciones, decían algunos, algún sector, sobre todo de la izquierda, si esta gente le hace juego a ellos porque son de políticos, no tienen nada. Y mienten, tienen y mucho de político. Y hoy en día ujú, se ve reflejado eso. Y a mi modo de ver, ese negacionismo de esa época conllevó a una mala lectura por parte de un sector de la izquierda, no, no todo, de negar que sí eran políticos y vean lo que hoy en día estamos viendo, que se refleja justo en el debate que se da con los gaitanistas, que mucha gente dice, no, 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 esa gente no, el clan del Golfo y los gaitanistas no son políticos, una sarta ahí de narcos y de bandidos, tampoco, mentiras, y por la mala lectura es que al menos con ese sector del paramilitarismo la guerra está no, pero, así. qué pena, desambigüemos, ¿son políticos en términos ideológicos o son políticos en que participan en estructuras que cooptan entidades políticas y partidos políticos? Para mí las AUC, y bueno, desde antes, desde las AQ, ambos, No, hablo de los gaitanistas. De pronto las ACU sí tenían ideología muy antimarxista, anticomunista, era más definido por ese ese odio a la izquierda, que podríamos llamarlo como una protoideología. Y luego venía su lista de intereses económicos, latifundistas. Listo, digamos que eso puede ser una protoideología, pero ¿vos crees que los gaitanistas de hoy en día sí profesan algo además del antiizquierdismo? pero es que, gracias por la pregunta, eso es lo curioso. Si usted se fija, en ningún momento, al menos que yo les haya leído reciente, ellos se han declarado antisubversivos. Y es gran diferencia, por ejemplo, con con las AUC y con las AQ. Nacen como un Ujú, movimiento contrainsurgente. Los gaitanistas no son un movimiento contrainsurgente porque de hecho hacen y siguen haciendo ok, negocio con las insurgencias. Lo que ellos sí, a mi modo de ver la mala lectura, es que la sociedad y sobre todo la izquierda y el mismo Estado colombiano les ha negado el carácter político que tienen. Y es que, ¿por qué? Es que, hermano, un grupo armado que tenga acuerdos tácitos y también implícitos con eh, juntas de acción comunal, juntas veredales, que se hagan reuniones no coercitivas, porque las hay, no coercitivas, no donde haya ujú, constreñimiento, que hagan manuales de convivencia, que tengan himno, estatutos, un proyecto cultural. Pues hermano, ok. Por eso me estás dando, en la desambiguación me estás diciendo que sí es, bueno, es un aparato que tiene algún tipo de articulación con entidades o con aparatos políticos eh, para su presencia territorial, digamos, pero todavía, y me dices que son no antisubversivos, pero entonces ideológicamente sí son algo o simplemente son un grupo armado ejerciendo poder. yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas. Uno lo político y todo es lo ideológico. Para mí, políticos sí son, lo ideológico podría estar en discusión, que es justo el debate que se está dando ahorita ahí en un círculo pequeño que estudia ese grupo armado. Entonces, Ujú, para mí, políticos indudablemente son. O sea, tú ok, haces la lectura de los discursos de los manes, los pronunciamientos, y más allá del discurso, lo que hacen en praxis, y políticos son. ok, Si esto va a salir al aire, que vuelve y genere polémica, porque para mí lo son. Lo ideológico sí puede estar en discusión. ok. Pero bueno, ¿qué es? Ok, bueno, listo, Incluso digamos, porque yo, digamos, uno de tus grandes referentes, que te gusta leerlo a él, y yo también lo leo bastante, que es Gutiérrez Sanín, en ah, uno de sus últimos artículos, él plantea justo esa discusión. Venga, ok, estos manes políticos son, pero miremos hasta dónde son ideológicos. Y él, de hecho, termina diciendo que sí hay algunos como punteitos o bullet points que indicarían que podrían también tener algo ideológico. Yo hasta allá no llego, ok. todavía. Bueno, porque entonces ahí tenemos
estamos de acuerdo porque yo soy de esos zurdos que creen que los grupos armados organizados que existen están únicamente motivados por fines económicos, de poder territorial y de impunidad, de ya que no pueden volver a la vida civil sin ser encarcelados, digamos, pero yo creo que son absolutamente no ideológicos. Es decir, estamos hablando de convicciones completamente diferentes y yo creo que por eso es que no se puede interpretar a los gaitanistas como un actor político que al menos sea intelectualmente honesto o intelectualmente coherente o que esté en la capacidad de sentarse en una mesa a dar un debate político. Ahora, que tengan capacidad de ejecución, que tengan articulación con organismos estatales, es algo bastante diferente que simplemente demuestra es su poder como estructura y no su rol político. Pero es que creo que su merced está cobijando lo político dentro de lo ideológico y no necesariamente es así. O No, sea, pero pues se puede desambiguar, digo, todo va junto, pero por eso, pues es una estructura con la que toca negociar porque tiene poder y tiene presencia claro, y, pero y tiene algún respaldo. una cosa es que ellos tengan un carácter político y otra cosa es que tengan carácter político e ideología política. Es distinto. Para mí son Ok, políticos y bueno, lo ideológico está, para mí, en discusión. Y hay algunos, ujú, como Salen, que han dicho, venga, yo creo que tienen algunas cosillas ideológicas. ok, Habría que entrar más en detalle, pero que son políticos, lo son. ok. Y pues es una estructura que opera a nivel nacional, que opera en todas las regiones de manera distinta, a mi modo de ver, pero no, que Porque es obviamente que son políticos, lo son. yo no sé por qué nos metimos en este tema, pero démosle más redondez. Por ejemplo, lo del gaitanismo, a mí me parece que es uno de esos malos usos conceptuales, sobre todo para desviar la atención, como el nacionalsocialismo, que no era socialismo ni por las curvas, o como el centro democrático, que ni centro ni democrático. Entonces, eso ya de por sí demuestra como su deshonestidad intelectual, que de entrada ya desde el nombre entran a engañar. Pero bueno, Ujú. listo. ¿Y usted encontró en esta gente qué tipo de motivaciones? Porque usted se sentó con Otoniel, no, Otoniel es del Clan del Golfo, perdón. Igual, es lo Que mismo. es, exacto, que viene siendo lo mismo. Usted se sentó con Otoniel y esa fue ya, digamos, como el punto de quiebre en su vida, creo, ¿cierto? Bueno, llegamos muy rápido a este punto, pero sí, o sea, yo creo que es curioso porque antes de estar hablando con Dairo, él se llama Dairo Antonio Úsuga, Ok. eh, pero bueno, su nombre de guerra es Otoniel y así le gustaba que lo llamaran también. Pero también después nos dijo que le podíamos decir Dairo, y yo Ujú, terminé diciéndolo Dairo en todas las entrevistas. Pero antes de haber hablado con Dairo en la comisión, nosotros hablamos con otros exintegrantes del clan, o en ese entonces se autodenominaban autodefensas gaitanistas, hoy ya ujú. les reconocieron el Ejército Gaitanista de Colombia, su presidente Gustavo Petro. El Eh, mío, sí, el mío, es el mío. yo creo que antes de la entrevista con Dairo, la entrevista con los otros, que incluso hay una pública, usted la puede ver o la gente que quiera ver. Hay una entrevista muy interesante que se la hacen a tres actores armados del Urabá. Me acuerdo que estaba Pastor Álape por parte de las FARC Mm, y estaba Tuberquia, que fue el segundo al mando de las autodefensas gaitanistas y que terminó siendo el financiero. O sea, tipo importantísimo, ujú. pero importantísimo. ¿Qué de relevante tienen estos hombres? Ahí le boto el dato, le botamos el dato a la gente que de pronto no conoce mucho esta organización armada. Y es que hasta la captura o entrega, que en realidad fue una entrega, de Otoniel, esa cúpula, esa última cúpula de ese grupo armado, cuatro de ellos eran exintegrantes de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, del EPL. Claro, Entonces, la mayoría de esa cúpula venía de hacer un tránsito en la guerra desde el EPL. Incluso ujú. algunos de ellos arrancaron siendo urbanos del quinto frente de las FARC. Sí. Otoniel mismo, ¿no? Otoniel mismo fue miembro de las FARC. Del quinto, sí, estuvo un rato haciendo sicariato con el quinto Ajá, frente de las FARC. ok. Después pasa al EPL, ahí él comanda
una facción de ese grupo armado y se da, para hacerlo rápido, se da la famosa desmovilización del Ujú, EPL en Cedro Cocido en el año 91, que no fue desmovilización, que eso fue ok, una pantomima del Estado, que lo que hicieron fue ellos simular una entrega de armas, pero la mayoría de esos guerrilleros o exguerrilleros pasaron a integrar las filas de la Casa Castaño, en lo que ujú, después se conocerían como las ACU. ujú. Entonces, de entrada, hermano, lo que ellos contaron, pues es la historia del transfugismo armado y es cómo van cambiando de bando en bando hasta ser hoy en día lo que son. Ok, y en ese cambio de bando en bando, digamos, la lectura más ligera y alejada que yo puedo hacer es gente pobre buscando sueldos y, digamos, estilos de vida del que ya no se pueden salir. Entonces, si salen de las FARC, pues por allá les pagan 1 millón de pesos más. Es como la bolsa de trabajo en los montes de Colombia, en muchos casos era un grupo armado o otro. Esa es una lectura que uno puede hacer, pero vos lograste entender el perfil psicológico de esa gente que iba de grupo en grupo. Pues yo creo que hay una frase que varios la acuñan que me gustaría decir acá y es que para poderte responder esa pregunta. Y es que ellos dicen, quien controla el Urabá, controla la guerra en Colombia. Y yo Ok, digo, quien entiende el Urabá, entiende la guerra en Colombia. Y a eso le ok, sumo, entender el Urabá es muy complicado, porque ok, tiene demasiadas aristas, que pasa por lo armado, pasa por lo económico, pasa por lo cultural también. Y hay dos libros al menos muy buenos, uno de una mujer que se llama Silvia Monroy, que trata de entender el etos guerrero de toda la gente del Urabá. Sí, ella se el pregunta, etos guerrero. Ok. sí, entonces ella se pregunta, venga, o sea, escuetamente, venga, estos manes, ¿por qué les gusta la violencia? Ujú, Si estos manes, de dónde si esa sed de violencia, esa afiliación por la violencia? ujú, Y pues es una cosa antiquísima de generación en generación que se han transmitido los conocimientos de la guerra, pero también que han sabido hacer la guerra, ¿sí? Entonces, aparte de, digámoslo así, de las causas estructurales del conflicto, que no voy a ahondar en ellas porque ya las conocemos, ujú, hay muchos factores subjetivos que mueven la guerra, ¿sí? Y es que si mi tatarabuelo y mi abuelo fueron combatientes, yo ok, muy probablemente vaya a ser de una familia de una casta combatiente, ¿sí? ujú, Y en ese tránsito se presentan dos particularidades. Si tú te fijas, esas guerras del Urabá, muchas fueron guerras entre familias, ujú. porque mi primo estaba en tal bando y yo estaba en otro bando, en algún momento nos terminamos dando plomo, ¿sí? Ah, sí, bueno, el tribalismo colombiano puede manifestarse como nosotros con la camiseta de Millos. Después hablamos de eso. Eh, ok, pero entonces si hay un etos y un patos prácticamente belicista en la sangre colombiana, dirías vos entonces. Pero sin duda alguna. Y en algunas regiones se siente muchísimo más. El Urabá ha sido una región, pues todos lo sabemos, que ha sufrido las Ok, mayores violencias. Y entenderlo, vuelvo y lo digo, es demasiado complicado porque es que se sale de la arista nomás de lo estructural, pasa a lo subjetivo y por ahí pasa lo que quieras, de lo ok, cultural, emocional. ok. Eh, y entonces vos con Dairo, para entrar en confianza, eh, ¿vos lo entendiste o te cambió la imagen, digamos, cuando te sentaste con el monstruo y cuando saliste por la puerta, qué pensabas, pues? Oye, gracias por la pregunta. Creo que es la primera vez que voy a contar esto y es cuando uno le dicen que va a hablar con el mayor narcotraficante de Latinoamérica, porque en ese entonces ya el Chapo estaba. ¡Marica! ¡Qué miedo, tan hijo de puta! Claro. Uno dice como, uy, pucha, entonces obviamente lo que a uno se le viene en la imagen a la cabeza de referentes culturales del narcotráfico, pues el Chapo, Escobar. Entonces dice, yo decía, ¿con quién me voy a sentar a hablar? ¿Sí? Pero pues resulta, pasa y hermano, que me encontré con un Ajá. muy campesino, que Y, hablaba pausado, que su expresión corporal y su vestimenta ajá, no eran la de un narco, en lo mm, absoluto. Y sí me encontré con una persona
conocedor al territorio colombiano como muy pocos. Y eso que yo me he okey, sentado a hablar con guerrilleros y exguerrilleras viejas que se han andado el país a pata ajá, y Dairo sin duda alguna también. Y hago acá un paréntesis. Cuando hablé con el otro, con los otros ex integrantes del Clan del Golfo, sí fue muy distinto porque cuando hablas tú con el financiero del grupo armado, de los ajá, gaitanistas, cuando yo lo vi a él salir por primera vez, ahí en el búnker de la fiscalía, yo dije, si estoy hablando con un narco. okey, Mano, tenía una presencia, yo no sé la sudadera que tenía ese día, cuántos miles de millones valía. Una okey, sudadera, una estética. Yo sí, dije, cuando lo vi me sonreí. Yo dije, ay, ahora sí voy a hablar con un narco. Porque ajá. no me sentía antes hablando con uno. Y pues con este sí, un tipo, una presencia y también de un conocimiento de la guerra bárbaro. Y yo creo que eso Bueno, es lo pero que lo Andrés, no lleva a vamos a uno juzgar a... a la gente por la ropa. No, pero No, porque volviendo para terminar la pero es que pregunta de no, Otoniel, yo creo que no es juzgarlo, sino pues detallar ese tipo de perfiles, ¿no? De verdad que es que cuando yo lo vi, cuando yo vi a este hombre en el búnker, lo dije, o sea, yo por dentro decía, este man sí es un narco, o sea, tiene toda la estética, la apariencia y bueno, una persona que obviamente supo hacer plata y supo hacer pues la guerra, ¿no? pero entonces Otoniel era, sí, entiendo que era un campesino, siempre un combatiente, siempre parte de ese lado del conflicto armado como tal y no de los que manejan el dinero, no son de los que cierran los negocios, no son los que cogen aviones y tienen casa en Miami. Pero entonces me surge la duda, entonces Otoniel si era más allá, algo más allá del jefe de la estructura militar y operativa del Clan del Golfo, él sí era el gran narcotraficante que todos decían, el mayor del mundo. Pues yo creo que hay que responderlo con lo que ellos mismos han contestado y con lo que ya se sabe, ¿no? Ajá, eh, Otoniel era el comandante en jefe de toda la estructura armada, pero lo que ellos siempre han dicho es que los narcos son otros, ¿sí? los Entonces, jefes son otros, esa, exacto. Ok, que pues ahí hay que tirar para arriba a políticos y a empresarios no solamente de Colombia, ¿no? Sino pues a nivel de Centroamérica y ajá, en el caso de los gaitanistas, pues también con asiento en Europa, ¿no? ajá, Entonces, por ejemplo, en las mismas audiencias que eso están públicas de la JEP, pues Dairo dice, yo era el jefe de la estructura exacto, militar, pero pues nosotros teníamos el control en ese momento, dijo él, de los puertos, pero pues los dueños, él digo, tener el ajá. control es distinto a ser el dueño. Ok. Ah, ok, entonces ya le entiendo su observación de que sí había una diferencia entre el jefe de la estructura militar, que creció en el monte, que creció con bota pantanera, que creció siendo un campesino, y, ok, y los verdaderos narcos, que como dice mi presidente, no el suyo aparentemente, los verdaderos narcos viven en Miami, Madrid y Dubái. ¿Y, y le cayó bien a Otoniel? Pero bien, ¿en qué sentido? No sé, pues es que uno tampoco puede criminalizar, digamos, a ese combatiente que nació en combate, pues, que su mamá nació y sus papás y sus hermanos tuvieron que combatir y que más que meterse a la guerra, yo entiendo que en Colombia la guerra se mete en las casas, se mete en las familias. No, no quiero defender a nadie, pero tampoco es difícil empatizar con el combatiente, con el que nació en la zona cocalera, que nació en la zona paramilitar, con el que le tocó trabajar en la hacienda del Ubérrimo. Es decir, uno puede entender motivaciones de fuerza mayor y ver más allá a la persona. Y pues vos tuviste la oportunidad de sentarte con esas personas y ver su lado humano. Claro, yo creo que yo tengo una filosofía de vida que trato de aplicar para las entrevistas, pero también para mi vida en general, mi vida humana y profesional, y Ajá, es que uno tiene que ser duro con los hechos, durísimo, acérrimo, pero con la humanidad de la persona no. Y la Comisión de la Verdad de Colombia, hay que decirlo porque esto no, pese a que está escrito, no se conoce y la gente no, quizá no lo ha logrado entender, que aparte de ser una comisión que era extrajudicial, también, como cosa novedosa a todas las otras comisiones de la verdad del mundo, nos colocaba dentro de su mandato que teníamos, o sea, es decir, obligatorio, ajá, que preguntarle a los responsables o perpetradores, es decir, a todos los excombatientes
de las distintas insurgencias, grupos paramilitares y también a los agentes de Estado e integrantes de las fuerzas militares por sus afectaciones. Es decir, que teníamos que entrar en el lado humano de esa persona. Ah, Entonces, le pongo tres ejemplos. Pues después de haber hablado con Dairo, de haber sido, o, bueno, no con Dairo, sino con muchos más, crítico con las masacres, con la violencia sexual, con el desplazamiento forzado, con el homicidio, yo tenía que preguntarle a la persona a él cómo la guerra lo había afectado, ajá. ¿sí? Y Sí, eso, que usted no lo crea en una entrevista de esas índoles, pues mueve mucho, porque ajá, una persona que se ha encargado, no sé, le pongo un ejemplo sin dar nombres, una persona que organizó cuatro de las masacres más duras que ha vivido el país, ¿sí? Es decir, que en ajá. la mente de todos, pues es un criminal, que es un sedicioso. Sí, Después preguntarle a esa persona que cuáles son sus mayores dolores de la guerra, pues eso le genera un choque en la cabeza a él, claro, ¿sí? claro. Porque uno diría, pues es un arma de guerra, esta persona, es un cerebro Ajá, para la guerra, pues, ¿qué va a sentir? ah, ¿Sí? Y claro. uno se queda choqueado también con las respuestas. Eso yo creo Mucha que es gente. súper interesante y creo que esa es quizás la mejor manera para ver si hay, digamos, un legítimo y genuino sentido de culpabilidad o de arrepentimiento, porque esa yo creo que es la única forma de explorar los sentimientos, las, las vergüenzas incluso de lo que sientan. ¿Vos viste, por ejemplo, en Otoniel o en algunos otros más en ese proceso de construcción de verdad un legítimo sentimiento de arrepentimiento, de necesitar, de buscar perdón? Pues yo creo que una cosa es el buscar perdón y otra el arrepentimiento. Yo lo que vi en la Ajá, mayoría de ellos es gente que quería aportarle a la verdad. Obviamente, al menos en su momento, varios de ellos intentaron que la comisión fuera como un puente, un trampolín para entrar a la JEP, sí, cosa ajá, que pues muchos no iban a conseguir y yo era muy abierto desde el principio y todo el equipo también a decirles que pues si venían era por voluntariedad, no sí, buscando hacer comipuntos para después decir en la JEP como ay vea yo estuve en la comisión, reciban. Pero yo genuinamente en varios sí sentí que querían aportarle a la verdad al país y que querían transitar al menos dar los primeros pasos para buscar esclarecer pues cosas horrorosas que cometieron. Pero ajá, también debo decirlo que muchos otros y muchas otras, que también habían varias mujeres, pues trataron de ver en la comisión un espacio utilitarista para buscar asiento en la JEP y pues no consiguieron ni lo uno ni lo otro. Y también decirlo, porque hay que decirlo, porque ya se está viviendo en la JEP, pues que muchos llegaron a tratar de contar y escribir su verdad, ¿no? ajá, Y ok, pues eso es algo al menos desde lo que nosotros en el grupo hicimos y desde lo que yo siempre he hecho, pues que con los hechos y las sentencias y los testimonios, pues se rebate muy fácil cuando quieren imponer una historia. ajá, Entonces, por ejemplo, si uno hace un ejercicio rápido y mira las audiencias en la JEP de varios generales, por ejemplo, por mencionar alguno, mencionemos a Iván Ramírez, por ejemplo. ajá. Entonces uno ve las audiencias y uno dice, Dame pero contexto, Iván Ramírez, ¿qué hizo ese man? Sí, Palacio de Justicia, varios de los magnicidios duros en el país. ajá, ok, Entonces de los uno, malos re malos. pues si tú, esto obviamente no lo saqué, o bueno, sí saqué. Bueno, luego miramos. Si uno mira a ese man, Nadie marica, me ve, todo bien. marica, ese man le decían el padrino. Y si uno mira los archivos, si quieres yo te lo paso para que lo pongas, en los archivos de National Security Archives, los mismos archivos de la puta CIA decían que el man era el padrino de la mafia en Colombia, de la Ok, mafia. ajá. Marica, ese man, los gringos le tienen miedo, hermano. ¿Serio? Te lo juro, güey, te lo juro. Bueno, y eso salió ahorita hace poquito con, también con lo que vos sacaste de la toma del Palacio de Yo lo saqué, Justicia y la participación de... eh, pero pues es que cada vez es más claro que la cúpula militar son los jefes de la mafia, los jefes superiores, superiores, superiores de la mafia son los altos mandos militares y de esos es de los que menos se habla. pues marica, es que eso es el poder en Colombia. Eso que acabas de decir, eso Ajá, es el poder en Colombia. Así, tal cual.
A eso hay que sumarle 2 ¿Y, empresarios y ya. y Pero vos te entonces sentaste con ese man? lo curioso es, no, yo no me senté con él. No, él nunca Ah, ok, quiso. Él ok. nunca quiso, pero lo que te estaba diciendo era que uno revisa las audiencias de la JEP de él y pues Ajá, hermano, eso es un deleite de, ¿cómo es que se llaman estos manes? Un deleite de mitomanía. Pero entonces de esos manes que se repiten y se repiten y se repiten ajá, mentiras que ya creen que esa es la verdad. ok, sí, Entonces yo escuchaba esa vaina y yo decía, oiga, pero este es impresionante, es increíble, es increíble. ajá, Y él, por ejemplo, él y muchos otros, pues que obviamente a contar pues verdades que no son ciertas. También mucho pasa con los de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? sí, Que, oiga, llega toda la cúpula militar a la JEP, esto cuando recién arrancó, ¿no? Y la orden era, porque eso era una orden, que había ajá, que negar, ¿sí? Ya cuando sí, con todas las pruebas el tribunal los desbarata y muchos de los rasos y medios empiezan a reconocer y decir como no, sí, o sea, sí lo hicimos. ajá, Y sí fue orden porque nos decían que aquí nos iban a medir con litros de sangre y con números de bajas. sí, Y se empieza todo el mundo a volteársele a la cúpula militar y a contar la verdad. Y entonces ya después ni siquiera eran los mandos, no los rasos, sino ya los medios, los coroneles, ujú, me encargaron y aún así los generales siguen negándolo. Yo decía, obviamente es gente que en las mismas audiencias lo han dicho, que es por el honor militar. Entonces, por el ujú. honor militar se van a aguantar 20 años de cárcel, porque van a perder obviamente el juicio, sin duda alguna. Claro, pero pues no solamente es la prisión, es la familia, es la vida misma, El honor, el exilio, que ahorita vamos para allá, pero bueno, sí, lo de los militares, yo creo que incluso aquí en el exilio, ese es uno de los temas que me sigue dando miedo tocar. pues claro. Eh, entonces, bueno, venga, A y mí no. cerrando el tema de Otoniel, cuando usted indagó por ese lado humano, o no sé si quiere usar otro ejemplo, uno de esas indagaciones de cómo les afectó la guerra a ellos, ¿cuál es una que recuerda usted? Y si no, no sé si la de Otoniel sea pertinente. No, pues ahí, o sea, obviamente esto le digo ya después de lo que está publicado en el informe. Sí, Hermano, hay mucha gente que, como toda guerra, las afectaciones familiares son las más difíciles, son las que no se superan o las que cuestan ujú, más superar. Y muchos de ellos se movieron más en la guerra y profundizaron sus niveles de sevicia cuando se empezaron a meter con la familia. Yo no sé si tú recuerdas, pero por ejemplo hubo una época que entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares empezaron a secuestrarse las familias. no, no, yo ignoro mucho de eso. Y mira que muchos lo recordaron de lado y lado. Decían, no, venga, es que cuando los paras secuestraron a la hermana, por ejemplo, a la hermana de Catatumbo, hay un momento venga, están tocando a la familia, sí, secuestrémosle a tal, y ahí miramos a ver cómo cuadramos, ¿sí? ¿Cómo canjeamos? Sí. Y después hubo muchos asesinatos Mm, selectivos entre las familias, y eso, por ejemplo, en el Urabá es muy sentido. Por ejemplo, todas las masacres que se perpetraron allá, desde la masacre de La Negra y Punta Coquitos, ujú, fueron masacres hechas, lo que te decía ahora, entre familias. Y eso ujú, exacerbó, pues, uno, demasiado la guerra y generó, pues, daños que al día de hoy siguen siendo irreparables. Otras de esas, que son, creo que de las más sentidas, es el uso de la violencia sexual. De eso, ajá, de eso la gente habló mucho y, pues, hermano, ¿quién repara a alguien víctima de sí, una violencia sexual? Es muy difícil porque hay una deshumanización y hay una violencia que va a acompañar a esa persona pues toda la vida. Muchas, ujú, por ejemplo, personas, sobre todo mujeres, pues, que es en su mayoría quien se dirige a este tipo de violencia, muchas dicen que hubiesen preferido morir ese mismo día, en vez de sí, haber siguiendo cargado, pues digámoslo así, a cuestas, pues esa violencia. ujú, Y otra de las cosas que, mira cómo lo curioso de la guerra. Uno después de hablar horas y horas de masacres, incursiones militares, atentados, de homicidios, uno llega a hablar de la familia y ahí la gente se derrumba. A muchos de ellos les pesa, por ejemplo, no haberle estado en el entierro
de sus papás, mucho. Y Ujú. guardan eso, muchos, por ejemplo, de los militares que estuvieron en cárcel, que no pudieron ir a los entierros, que no les dieron el permiso, que no pudieron salir al entierro de sus familiares, eso lo cargan durísimo. Por el lado de las Ajá. insurgencias, el haber tenido que mandar a sus hijos al exterior, el no volver a saber de sus familias, también pesa, pesa muchísimo. Ahí hay una Ajá. serie de cosas que era lo que yo te decía, que atraviesan, o sea, que van más allá de las causas estructurales del conflicto y que se meten a lo subjetivo, que es Sí. novedoso en esta comisión de la verdad, que dan en el lado humano del conflicto de una manera muy, muy dura. Y que creo que Ah, por ese lado, o sea, por ahí es que la comisión logró hacer varios ejercicios de reconocimiento de responsabilidades muy difíciles. Hay uno que también está público, que es un reconocimiento que hace las FARC por los secuestros en el oriente antioqueño. Hermano, ese duro. Yo que creo tener cuero para historias, esas historias de los secuestrados y el horror en el que terminó esa mala práctica por parte de las FARC, durísimo. Me acuerdo mucho ujú. que en ese reconocimiento de responsabilidades llevaron al que era el carnicero de un pueblo por allá alejado en Sonsón en la... ¿En sentido figurado o en sentido literal? ¿Qué? El carnicero. No, 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 En será el sentido carnicero. literal. Sí, Ah, sí, que, sí. ok, ok. El que Bueno, vendía la pues carne. al que vendía la carne. Sí, Sí, yo creí sí. que era como el descuartizador del pueblo. Pues, No, no, no. ok, perdón. Hubiera, hubiera utilizado otro término. Ok. No, él, por ejemplo, lo llevaron a él y él dice como, venga, es que estos manes terminaron tan degradados que me terminaron secuestrando a mí, yo que era el encargado de vender la carne, que a duras penas me quedaban 5.000 pesos al día en el bolsillo. O sea, escuchar eso es muy berraco, muy berraco. Yo se lo manifesté, creo, el otro día que nos tomamos un café. Que yo nunca abrí, yo la primera vez que vi, yo vi creo que 5 segundos de material de Contravía, cuando fui a hacer una visita académica a los estudios de Contravía. Yo vi 5 segundos de imágenes de material yo me acuerdo que era una cancha de micro íntegramente cubierta de una capa de sangre, ¿ok? Y de restos humanos de una masacre y que los habían descuartizado con machetes. Ahí. Hasta ahí me llegó a mí las ganas de investigar más sobre el conflicto colombiano. Yo no tengo el estómago para eso y por eso la gente como usted que se ha tomado ese trabajo a perjuicio de la propia salud mental, porque hay que Sí, saber cargar con todo eso, pues es digamos un trabajo casi de sacrificio, mucho sacrificio. Yo creo que usted, mm, usted ha puesto, usted ha sacrificado mucho en su vida y yo creo que el país nunca le va a poder terminar de pagar. Con Petro de presidente o cualquiera de presidente, no creo que el país pueda alguna vez terminar de pagarle, no solamente por su exilio, sino por el trabajo que hizo. Y pues de eso le quería hablar aquí de exiliado a exiliado. Yo que digamos ya, no sé, no, yo creo que yo logré llegar a un momento de acostumbrarme y de creer que el exilio ya era parte natural de mi vida. Llegué a creer que o sea, se iba a engañó. aprender, ah, O sea, se estaba engañando. más o menos, sí, pero el exilio nunca termina de mutar, el exilio nunca termina de tocarle a uno las fibras psicológicas y emocionales y hasta pues ahora estoy haciendo esto nada más es por buscar raíces. Mi podcast prácticamente es un ejercicio personal de estar en contacto con lo que en realidad me mantiene vivo, que es mi país y mi gente. Vos llevas 3 años, 3, 4 años ya de exilio, ¿no? Llevas para 4. Ujú. Y vos sos un nómada. Vos sos un nómada y pues como parcero tuyo he podido conocer que el exilio ha sido duro, que todavía no... Bueno, también por el doctorado vos vas como de país en país haciendo estancias académicas, que pues que eso también es brutal, pero ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes estos 4 años de exilio? Pues hermano, yo creo que hay que decir una cosita para cerrar el bloque anterior y es que Ah, bueno. yo tuve una gran escuela que se llamó Verdad Abierta Ujú. y yo creo que el cuero que tengo ahora pues nace de ahí y mira, yo creo que esto tampoco nunca lo he dicho en ningún otro lado. Yo nunca voy a olvidar lo que fue hacer mi pasantía de ciencia política en Verdad Abierta
porque la primera tarea que a mí me colocaron, la primera cosa que yo empecé a hacer como Ajá, pasante, es que ni siquiera trabajo, sino como pasante, ajá, fue cubrir las audiencias de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio ajá. durante 6 meses en el Tribunal de Justicia y Paz. Y tuve la buena suerte, pero la buenísima suerte que me acompañó todos estos años de trabajo. Y es que, hermano, justo me tocó entrar a cubrir las audiencias de incidente de afectación y era violencia sexual el tema. Okey. ¿Buena suerte? ¿Qué? ¿Por qué buena suerte? ¿Qué? No, No pues entiendo. lo digo con Ah, sarcasmo. con ironía. Okey, perdón. Sí, qué fuerte. Okey. Pucha, yo nunca me voy a olvidar de eso, porque, o sea, mi primera práctica laboral fueron 5 meses en el tribunal escuchando a estos manes cómo violaron, descuartizaron, todos los métodos de tortura posible contra las mujeres. Verás, Uf. Ah, bueno, ya ahí entró de una curtido. Ya sacó callo. Uy, marica, exacto. qué Entonces yo, fuerte. eso era curioso, era pues obviamente también curioso las idas a ese tribunal porque pues en esto sí es que no miento y no puedo mentir y es que éramos el único medio de verdad que estaba en todas Ajá, las audiencias. A veces llegaba la gente judiciales del espectador que también fueron muy juiciosos con Justicia y Paz. ajá, Cuando existió Vice y Pacifista ellos iban. Pero el resto del tribunal solamente se llenaba cuando habían las lecturas de las macrosentencias. De okey, resto, que estuvimos ahí día y noche, fuimos los de verdad abierta. Entonces esa fue mi okey. escuela y pues de ahí viene el cuero. Entonces ya quería cerrar con eso. No, bueno, pero ya que volvió a abrir el tema, porque es que eso le pasa, por abrirme el tema otra vez. Y para cerrar el tema, entonces, ya desde un plano más general, menos personal, un poco más de análisis académico, y ya que, pues, eh, la Comisión de la Verdad ya entregó su informe final hace, ¿cuánto? Eso fue como al inicio del comienzo del gobierno de Petro. O tres no, eso años. fue eso fue en campaña. ¿Se acuerdan que no se lo dieron a Duque, sino que fue Petro? Fue Petro, o sea, ya estaba electo Petro, pero no Ajá, estaba exacto, posesionada. O sea, estaba electo, no exacto, posesionado. exacto. 3 años después, ¿cómo podríamos analizar, evaluar lo que fue el proceso de la Comisión de la Verdad? ¿Hasta dónde encontramos verdad y qué quedó faltando? Eh, bueno, hay que decir varias cosas. La comisión encontró mucha verdad, Ajá, muchísima verdad. seguro. Y eso también es una cuña y un regaño para toda la gente que nos ve. Y es que hay muy poca gente que se ha sentado a escudriñar y a leer los informes, que no solamente son Ujú, informes, sino que también está en el repositorio virtual, que hay un sí, material, te lo juro que como pocas comisiones de la verdad del mundo tienen un repositorio tan interesante como el de la Comisión de la Verdad. Hay muchísima verdad ahí, pero nos sigue faltando una gran pata que hay que volverlo a reiterar acá y es que cuando se pierde el plebiscito y cuando toca volver a renegociar el acuerdo de La Habana, ajá, salió, porque salió y lo quitaron, de poder escudriñar y de que fueran juzgados tanto los terceros civiles como los expresidentes. Entonces, a Colombia desde su proceso de justicia transicional anterior, es decir, desde Justicia y Paz, le queda haciendo falta una pata de esclarecer hasta dónde, por decirlo coloquialmente, metieron las narices los empresarios en el sí, conflicto armado, los terceros civiles y los exagentes de Estado. Que okey, mira cómo es de curiosa la historia, y es que la semana pasada, o creo que fue esta semana, empezando la semana, ya se revelaron los dos primeros nombres de empresarios que financiaron el paramilitarismo en el Pacífico colombiano, ¿sí? Que desde ajá, Justicia y Paz hace, hermano, hace 20 años se venía diciendo, está Postobón, está Maderas El Darién, están tales empresas de los Ardila Lule, están tales empresas, y eso como que quedó ahí. sí, Y después eso se tradujo en colpulsa de copias. Y entonces que la fiscalía ordena investigar, pero eso se quedó ahí. Como que ajá, no se ordenó investigar. sí. Pero Y bueno, y sale de tanto en medios, como que en realidad nadie quiere ver. Es muy curioso y eso sí me llama la atención, es que Colombia es un país que olvida rapidísimo. Como, y parece que no quisiera conocer su historia, que por más que se la muestran y hay esfuerzos de la JEP, de la Comisión de la Verdad, todas las investigaciones periodísticas que muchas veces caen en saco roto, Colombia es un país empeñado en olvidar rápido y en no reconocer sus verdades. pero tú crees que eso por qué es.
Ahora cambiamos de entrevistador. Yo creo que es trauma. Chévere, ¿no? Chévere, pues esto es una charla. Yo creo que es trauma generacional después de tantos, tantos, tantos siglos de guerra que prácticamente nos llevan a tener como un pesimismo de que nada va a cambiar. Sea lo que sea que salga a la luz, sea lo que sea que salga que Misael se robó las elecciones, o que los militares mataron a la UP, o que tantas cosas que han simplemente reproducido ciclos de violencia, incluso buscar la verdad reproduce ciclos de violencia. Yo creo que Colombia y el colombiano y la cultura colombiana en lo general ya aprendió a sentir que la violencia no va a parar, sea lo que sea, y que lo mejor es entonces olvidar Eh, y prender el televisor y ver el partido de la selección y ya. ¿Y tú crees que si Colombia hubiese tenido una dictadura sería distinta? Posiblemente, pero pues de que la hubo, la hubo. Yo estoy muy seguro que la dictadura civil que existió en Colombia fue de lejos la más sangrienta, de lejos la más larga y tercero, la más manipuladora, porque fue vestida de civil, de la democracia más estable de América Latina. No sé si, por ejemplo, Marique, cuando yo veo en Argentina que mataron a Santiago Maldonado, ¿se acuerda de ese caso en Argentina? Que mataron a Santiago Maldonado y salió todo el pueblo argentino, o bueno, un buen pedazo del pueblo argentino, a tomarse las calles y a demostrar que no aceptaban ni un muerto más a manos de las fuerzas estatales del orden. En Colombia no. En Colombia es como, mataron a 6.402 y hay una facción de la población que dice, dígame los nombres. O yo me acuerdo el caso del profesor Moncayo, ¿se acuerda que prácticamente terminaron volviéndolo a él, disque amigo de las FARC y defensor de las FARC, siendo que las FARC tenían a su hijo secuestrado? Mm. Entonces, este tipo de manipulación que ha existido en Colombia, yo sí creo que ha sido incluso peor que las dictaduras de Pinochet, Franco y Videla. Y Yo me prefiero. doy cuchillo con el que sea para defender esa tesis. Mi tesis es que, pues sí, obviamente uno coge las cifras de las dictaduras del Cono Sur y las compara con Colombia. Las de Colombia son muchísimo peor, ah, Muchísimo peor, sí. pero lejos, pero Ajá, lejos. Lo que sí. pasa es que en Colombia, al menos de lo que yo he estudiado, hay una cultura del negacionismo y desde quienes en realidad son el poder en Colombia se han encargado de que la mayoría de la sociedad colombiana no quiera aprender y aprender con H, sé que se escribe con H, ser aprensivo de su historia. Y es Ajá, lo que no hemos entendido, que el verdadero poder político, del que ya hablamos cuál es, que es la cúpula ajá, militar, sí, sí, una vieja cúpula militar y algunos empresarios, es los que nos han querido contar cuál es su historia. Entonces sí. nosotros no tenemos un sentido de pertenencia unitario por el país, ¿sí? No Ujú. hay. No, Aparte, y aparte de eso la también tiene aparte de la selección raíces Colombia, no hay. geográficas. Exacto, y eso también tiene raíces geográficas, Obvio, étnicas, obvio, obvio. de muchas otras cosas, pero que también parten de ese, por ejemplo, cuando yo era joven, yo me acuerdo que había esas tomas guerrilleras en el Ay, Cauca y tan para mí el viejo. Cauca era lejísimos. Y yo veía y como, eso no se parece a Bogotá, esa gente no hable como yo, ¿eso en qué me afecta? Digamos, estoy tratando como de explicar mi raciocinio de la época en toda mi inmadurez y solo fue estudiando que pude empezar a reconocer que Colombia no era solo pues mi Bogotá y Melgar y Santa Marta de vacaciones, que digamos esa era la realidad en la que crecí. Pero sí te entiendo y hay muchas razones, entonces no sé si para contestar a tu respuesta, una dictadura militar de 15 años o una dictadura civil de los últimos 80 años, ¿yo qué habría escogido? Pues yo habría escogido la dictadura militar de 15 años Claro. con un Videla, un Pinochet no nos habrían hecho tanto daño como nos hizo el uribismo y el conservadurismo antes del uribismo. ¿Estamos de acuerdo o vamos a pelear? No, yo creo que a eso le agregaría que a mí esto me causa esta tristeza decirlo, hermano, pero gran parte de nuestra clase media y media alta, pues es gente que Ujú, no tiene sentido de pertenencia por el país y que no conoce el país. La ujú, gente de no acuerdo. conoce el país. La gente siente vergüenza por nuestros pueblos raizales. Yo te lo digo bueno, tú estudiaste en el Rosario, sabes cómo es mucha gente de esa universidad. Hay Ujú. mucha gente que también grandes conocidos Somos míos, amigos. rosaristas, diga.
Hermano, esa gente no tiene ni idea de dónde queda Chigorodó, Jiguamiandó. Le Ujú. preguntan por los arhuacos y poco y nada, que obviamente uno No, se lo pues es tiene que que saber el todo, norte, claro, pero, hermano, si uno no tiene sentido de pertenencia por su país, pues está jodido. O sea, si uno prefiere vivir su vida en Colombia a los Yankees, porque ocurre mucho, ujú, ujú, entonces que jiji, jaja, las Kardashians y que jiji, jaja, el mundo y que obviamente uno no tiene que vivir metido en estos temas hartos y aburridos como es la guerra en sí, Colombia, pero pues al menos sí sentir el sentido de pertenencia, pero pues no. sí. Pues es que esa clase alta le sirve a Colombia cuando es para sus intereses. Todo lo demás está en Miami, huevón. Miami es el norte de ese colombiano patriota de derecha que cree que la visa es un símbolo de estatus. Vea, tengo visa. Como si eso fuera ser una persona de Soy una bien. mierda. Sí, y esos son también los que creen que las tarjetas de crédito también son un símbolo de La Black, privilegio y la Black. no. Sí, exacto. Yo por eso, por un tiempo largo, yo no quería volver a Colombia porque yo no me siento bien en esa clase media, media alta, pues digamos que fue con la que yo crecí. Porque sí, porque no solo desprecian a la izquierda, sino que sí son muy snob. El colombiano de clase alta quiere ser, como lo decía Jaime Garzón, que quería ser gringo. Mm. Eh, Pero yo hay alguna diferencia y de pronto en esto podemos discutir de manera interesante. Para mí es peor, constructivo. para mí es, si voy a utilizar esa palabra, para mí son más mierda y es peor y son peores la gente que se cree clase media alta sin serlo, es decir, lo Sí, que ya llamamos coloquialmente como los arribistas, ¿sí? ajá, Para mí son mucho peor esa clase que la gente que de verdad tiene poder económico. Yo conozco al menos, bueno, obviamente no es mi círculo social, pero conozco mucha gente de mucho dinero en Colombia que se conoce sí, en el país, que son gente muy sencilla, pero esta gente que es arribista, hermano, o sea, no reconocen en su clase, entonces son desclasados. ajá, Quieren ser ajá, una clase social en la que no lo reconocen por ser levantados, que es la palabra, ajá, levantados. Y más sí. encima odian el país, nada, que, no, que Sí, se anden a joder. no, ahí estamos full de acuerdo, porque yo creo que uno de los motores más determinantes de la colombianidad es el deseo de ascenso social. Nosotros somos unos snob, no solamente culturalmente, sino en términos de clase. Y sobre todo que el que pasa de estrato 3 a estrato 4 ya mira el de estrato 3 como si fuera mierda. Que eso me parece, eso me parece Pero marica, lo más es horrible que del para mundo. algunas personas subir de estrato entonces es cambiar, es cambiar el Chevy Plan del Renault a una TX a pagarla 100 años. Sí, Nah, sí, no además, jodas. además. Pero sí, somos muy materialistas, somos demasiado enfocados en las apariencias y en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, yo en otros podcasts, para la gente que está escuchando y no diga como, esos manes se fueron de Colombia a hablar mal de nosotros, no, hay muchísimas cosas divinas, hay muchas cosas muy No, auténticas, muy yo amo mi genuinas. país, marica, yo amo mi país y lo Yo defiendo porque también, lo conozco, o sea, conozco y conozco la gente de verdad que la gente que siente apreciación por su país es un país hermoso y la gente es hermosa, pero esta exacto. clase de las grandes ciudades sobre todo, bah. A mí me pasó porque me fui, lo confieso. Usted seguramente lo aprendió a quererlo de otras formas, pero yo aprendí a distanciarme de Mm. Colombia, a ver las cosas que no me gustan y también ver las cosas que me gustan. Y sí, por lo No, yo menos cuando lo... yo vuelvo a Colombia, no voy únicamente a los sitios de rumba y a tratar de buscar a mi gente bien del Rosario. No, a mí me encanta el pueblo, que lo más bonito de Colombia está en el populacho. Es decir, las manifestaciones culturales genuinas y valiosas no vienen de la clase alta, vienen del populacho. Las historias maravillosas, el cariño genuino, el cariño auténtico que uno recibe en Y, Colombia es de la gente popular. y tú Uno que, no, y tú que vienes de clase alta, para ti el populacho es Rosales, digamos. uy, ya me puse a borrar. No, 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 no. No.
yo me volví de clase media alta hace algunos años, pero yo crecí en estrato 4, digamos. Uy, ya uno se pone así todo con las castas, pero no, algo que, por ejemplo, mi papá sí me enseñó, porque yo sí le decía, weón, en mi edad, yo como le decía: "Papi, ¿tú por qué no compras un bono en un club de golf, weón?". Y mi papá: "No, vamos a jugar tejo con los empleados". Y mi viejo Claro. me enseñó, Pero es que mi viejo su papá fue de clase obrera. Y usted tiene mi que tener papá fue de clase conciencia. obrera, Usted no es clase exacto. obrera. No, mi papá sí, Usted pero no. digo, los valores. Ah, pues porque ahora ya cambió la vaina. No, yo también pasé hojas de vida, weón. Yo también tuve Sí, pero ya no, porque contratos de 2 meses. quien tiene los medios de producción no es clase obrera, compañero y camarada. Sí, pero estoy hablando de valores, no estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de valores. Mi viejo, en todo lo empresario que él era el dueño de los medios de producción, sí, que para esa época eran 3 gatos y 3 computadores. Esos eran los medios de producción con los que empezó mi papá. Entonces hay una diferencia entre ser dueño de medios de producción y abrir una empresa con 3 computadores. Por eso, Eh, puede ser la diferencia entre su papá y usted, porque usted es heredero, tan marica. sí, bueno, a lo que hoy estamos en términos culturales. Y es que, yo también vine de esa clase obrera, yo también, Claro. mi papá no siempre, pues, tuvo así, puta toda la plata, mi papá también cayó en quiebra, yo también tuve que trabajar en Subway en Estados Unidos, yo también a mí me mandaron con un ticket y me dijeron: "Papito, quédese allá y busque trabajo". Yo también fui obrero en Estados Unidos y al final me tuve que devolver porque no tenía, salud. Es decir, yo también la pasé jodido. Yo no nací en cuna de oro, pues, huevón, no venga a malinterpretar las cosas. Pero lo que él sí me enseñó fue a tratar bien a la gente, tratar bien al mesero y sobre todo a relacionarme con la gente de día a día y no con esa gente que pretende ser más. Pero es que Que pilla algo que esos mi papá nunca valores, pretendió ser más que nadie, huevón, y eso me lo enseñó. Y yo por eso cada vez que voy a esos círculos sociales donde todos quieren ser mejor que el otro, hueputa, por su acento, por su color de piel, por su peinado, por sus zapatos, por el carro, por donde viven, por donde fueron de vacaciones, por las músicas que escuchan, porque en Colombia todo es motivo de diferenciación, todo, marica. Y de eso sí acuerdo, es algo que me parece enfermizo, marica. De la clase que venga, siempre va a buscar cómo ser mejor que el de al lado. de acuerdo. Y eso me parece aburridorcísimo. No, Pero bueno, pero sí. pe- No, porque, por ejemplo, no, no, pero eso se lo digo en serio. O sea, no se lo decía en términos de denigrantes, ni mucho menos, obviamente no. Pero creo que uno tiene que ser conciencia de su, pues sí, de su clase social. Ahora, que como claro, usted haya llegado ahí, pues obviamente eso es un factor diferencial gigante. Y que, por ejemplo, papás como el suyo y como el de muchos otros amigos, incluso los míos, que les tocó comer mierda para poder sacar a la familia adelante, pues uno llega y tiene unos valores culturales aprendidos que lo hacen diferente a muchas otras personas, como usted. O sea, usted, a diferencia de muchos otros empresarios, pues tiene tacto humano, pues porque también le ha tocado comer mierda y pues se ha tenido que untar de gente, hermano. Entonces, eso se lo digo porque yo no me acuerdo cuándo fue que leí, creo que fue en su LinkedIn o algo así. Bueno, a varios de sus empleados le escribieron algo de alguna conmemoración. Y yo me puse a leer y yo ujú. dije, ve, tan bonito. Escribieron como del lado humano que han tenido usted, me imagino, en el Ah, trato usted y su uy, hermana y en sus empresas. me estás investigando, Andrés. No, lo que pasa es que tú tienes tus redes públicas. Sí, pues eso es muy bonito. Eso es de las cosas Por que eso, más vida me dan, en serio, saber que la gente que trabaja en estas empresas está agradecida de cierta manera, que hemos sido correctos, que hemos podido buscar generar ambientes sanos, primero que todo, ambientes que siempre hemos pretendido, siempre hemos buscado respetar las horas de trabajo, por ejemplo, que eso en Colombia es prácticamente revolucionario. Nosotros siempre hemos procurado pagar de la mejor manera, nosotros siempre hemos querido
ofrecer un ambiente sano. Por ejemplo, a mí cuando mis empleados me dicen gracias, don Mario, por mi trabajo, yo saco a Marx, marica. Yo digo, no, yo le doy gracias a usted porque en realidad Claro, por plusvalía usted debería estar ganando más, pero no podemos. Y en serio, digamos que yo soy uno de esos empresarios que no buscamos el beneficio personal, sino el beneficio colectivo, porque es que entendemos que si hay beneficio colectivo, hay beneficio personal y no al contrario. Eso de explotar a la gente es la forma más rápida de joder un negocio, claro. joder y totear a sus empleados. No es pura, no es pura benevolencia, sino que también hay Valores, conciencia gerencial valores. y valores. Y eso sí es algo que yo aprendí a ver desde afuera de Colombia, porque yo también tendía a idealizar a esa clase alta y también como como tantos periodistas por ahí que quieren hacer parte de esa clase alta a como de lugar. Que son una mierda porque eso nunca lo van a hacer y no lo reconocen dentro de esa clase. Claro, y que la primera víctima ahí son sus valores. Es decir, para pertenecer a esa clase, usted tiene que cambiar de valores y adoptar los valores de esa clase alta y defenderla. Sí, Y pero aún así eso, no lo van a aceptar los de esa clase, porque pues no pertenecen a ella. pues si les son instrumentales, Ah, pues eso sí, pero si les sirven como César Caballero, digamos, eh, dicen, ah, este man tiene una empresa de encuestas, invítelo, déjelo entrar, por favor. oiga, le han dado harta madera a ese marica por eso. Pues es que tienen que, ay, pues, ¿y por qué no se podría darle madera? Porque el tipo, yo, a mí, digamos que soy, que estoy radicalizado y pues Petro me paga para ser de extrema izquierda, no mentiras. Cuando hay alguien que juega a ser tan moderado, cuando hay alguien que juega a ser tan objetivo en Colombia, hay que sospechar. Y pues yo creo que lo que ha pasado en las últimas 2 semanas con César Caballero, que no quiero hablar de ese man tampoco, pero es bueno que se le dé palo a la gente, bueno, que se critique con Ah, argumentos, sí, sin duda. porque César Caballero lo que ha hecho en estas últimas 2 semanas, que primero fue esa encuesta que salió muy mal diagramada, por decirlo poco, para no entrar en detalles que para eso está Hangwen. Luego en la entrevista que hizo con Hangwen y con Cecilia Orozco, que no las dejó hablar a ninguna de las dos. Sí, Y tres, con que estaba muerto de la risa a carcajadas en el espectáculo de Daniel Samper Ospina. ¿Quién se ríe con Daniel Samper Ospina hasta ahora, marica? ¿En pues serio? hermano, para todo hay público allá y pues hermano, su presidente y el gobierno de su presidente dan mucha papaya. ¿Quiere hablar de mi presidente o quiere hablar del exilio? Dígame, Andrés, ya que usted ya tomó el control de esta entrevista. Ah, marica, usted suelta el control y se jode. No, del exilio, del exilio. Ay, ya ve. Yo sé que le ha dado muy duro el exilio y yo quiero ser un apoyo para usted en eso porque yo he pasado por las duras también. Yo también tuve que dormir donde amigos, como le dije, yo compartí cama con un amigo, un man que me abrió su casa y me dijo, pues si quiere dormir conmigo, duerma conmigo. Yo me eché la bendición y dormí con el man. Menos mal no pasó nada. No pasó nada, marica. Bueno, el man sí se tiraba un montón de pedos, eso. Pero eh, yo entiendo que el exilio es muy duro, marica, y sé que a usted le ha dado muy fuerte. Además, pues su merced sí tuvo que, pues, digamos, salió con amenazas muy serias y me imagino, con un trauma a raíz de la invasión de su domicilio. Y sé que pasó por épocas oscuras, difíciles. ¿Cómo está ahorita? Pues yo ahorita estoy como en un buen tiempo, sobre todo estos últimos meses, pero yo creo que este año, eso fue febrero, entre febrero y abril, tuve la peor crisis de salud mental que haya podido tener. Este año. Este año, estuve hospitalizado. eh, Fueron 2 meses durísimos. Yo pensaba genuinamente y pues ya sé que ignorantemente que me había mejorado de la depresión. Yo creía que ya la Ajá, había superado, pero me di ajá, cuenta pues este año con esa crisis tan tenaz que tuve que no. eh, y a mí me pega muy duro eso porque pues a mí se me desarrolló la depresión pues producto del exilio, ¿no? ajá. Y yo no era una persona santa de la salud mental y ahora me considero un yihadista de la salud mental. No, de Sí, verdad. sí. No, yo ahora Ok. insisto mucho en eso, hermano, porque bueno, pues yo tuve 2 intentos de suicidio y,
pues llegar a esos extremos por no por obviamente estar enfermo, porque es una enfermedad, hay que entenderlo, pero por Ujú, no acompañarlo y por no tener el tratamiento adecuado y la terapia constante, pues duro. Entonces, he estado mucho ujú, mejor, pero el principio de año fue muy difícil para mí. Muy difícil porque uno llega, pues eso lo sabe todo el mundo que tiene depresión y pues la gente que lee el tema, uno llega a unos lugares que uno no se conoce ujú, y uno llega hasta ese punto, ya después lo he entendido porque me volví también obsesivo leyendo el tema, es porque el cerebro de uno es muy inteligente, o sea, el cerebro es indescifrable y llega a unos puntos, pues que si uno no lo ataja, ya él solo actúa por rienda propia. Hay un ujú, neurólogo que se llama Oliver Sacks, que lo recomiendo mucho para leerlo, que ujú. el man se dedicó a estudiar las interacciones del cerebro y el comportamiento humano, sobre todo cuando hay enfermedades de salud mental. Y pues leyendo a ese Ujú. man he entendido parte de pues de las cosas que me han ocurrido a mí con el tema del exilio. Y es que en Colombia también tenemos una relación muy tóxica culturalmente con la salud mental. En Colombia la depresión es para los débiles, pues, un poco. Y no solamente culturalmente, sino también sistémicamente. Es como, si te deprimes, te mueres, huevón. No, no, nadie va a venir a ayudarte, nadie va a venir a darte un empleo, nadie te va a ayudar. En serio, si te dejas que la depresión te absorba, la sociedad no te va a salvar. Pues yo lo identifico como en dos, tres grandes momentos. El primero es que al menos la generación de nuestros padres, pues es gente que el psicólogo y el psiquiatra es para la gente que está loca, Ujú, que exacto. está trastornada. Eso es como una de las grandes enseñanzas que yo, pues he aprendido esto y pues que es así, ¿no? Ve y tú dile a tu padre que vaya al psicólogo. Es una ofensa casi. Es una ofensa, es una ofensa, literalmente es Sí, una ofensa porque la respuesta es yo no estoy loco, yo puedo por mis exacto. propios medios. Mi generación, por ejemplo, es una generación que también tiene tabú con la salud mental, ¿sí? Y es una generación, al menos en lo que conozco, que quienes iban al psiquiatra era la gente de dinero, que podían pagar al psiquiatra porque es carísimo Ujú. ir a un psiquiatra en Sí. Colombia, pero carísimo es carísimo. Ujú. Y pues en las EPS, no, pues ya sabemos cómo funcionan las citas, que no es un problema de ahora del gobierno, sino pues anquilosado nuestro Sí. sistema de salud. Pero sí hay una gran diferencia con la generación de ahora, que creo que es no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que, Ajá. hermano, la verdadera pandemia es la salud mental. La gente Sí. está vuelta a mierda. Y después de la Ajá. pandemia del COVID, peor. Mucho peor. Siento que Ujú. en esta generación, si hay un poco más de conciencia en esta generación, en la generación de cristal o como le llamen ahora, Sí. de que mucha gente, pues de una vez dice, como no, pues este man, pues tiene depresión, tiene ansiedad, tiene pues, TDAH, ya está diagnosticado, toma pastas, es como más normal, ¿sí? Ujú. Es como más Claro, normal antes, hablar de esos antes temas. daba vergüenza admitirlo, porque yo Exacto. siempre he sido depresivo y para que yo le dijera a alguien que estaba deprimido. Es que marica, es en todo, Ah, hasta para los trabajos, hasta para cosas claro. sencillas como, bueno, usted ha tenido depresión, un punto menos. Para cosas, Ujú, para cosas tan simples como renovar el pase de conducción. Usted le ujú. preguntan, ¿ha tenido depresión? ¿Qué medicamentos toma? Si toma ciertos tipos de medicamentos, no le renuevan el pase. ¿O sí? Sí, ¿Eso pasa? eso pasa. Qué cabronada. Mm, Ok. Sí, no, porque según los indicadores, personas que tengan cierto grado de depresión pueden desarrollar otra enfermedad que puede contar a conductas irracionales al volante. Sí, pero si me limitan la movilidad, pues me va a deprimir más, huevón. De acuerdo, pero le estoy diciendo cómo funciona. Ok, Entonces, gracias. pues, marica, siento que tenemos una cultura demasiado negacionista con la salud mental, que no estamos preparados para atenderla y que mucha gente aún sigue sintiendo vergüenza de decir que tiene algún tipo de enfermedad de salud mental, que es como Ujú, ser, qué sé yo, hipoglicémico, hipertenso, lo sí. mismo. Y quizás más común, porque es Es que mucho más ahorita común, mucho la más depresión, común. la epidemia de depresión está gigante. Ahorita hace poquito leí un nuevo término que es la depresión inducida por ADHD, el síndrome de falta de atención Sí, inducido por las pantallas, es decir, consumo constante de contenido en redes
va a dejar ineludiblemente una sensación de vacío al final del día. Porque la dopamina está todo el día alta y cuando terminas de usar el teléfono es como, mierda, mi vida es igual, no ha pasado nada, no me siento Pues mejor. eso ya le pasa a las nuevas generaciones, a Claro. los niños, bueno, y tú que tienes hijas pequeñas, que hay varios Ujú, estudios que dicen sí, cómo los niños están deprimidos porque la realidad de los niños es la pantalla y no la vida normal. exacto, exacto. Y pues para Entonces, nuestra generación también, nosotros estamos obvio, supremamente adictos y sobre todo que nosotros ya crecimos en eso, nosotros ya llevamos 20 años de redes. comiendo contenido e información todos los días, siendo que ya mi generación, yo por ejemplo, a mis hijas, a mis hijos yo no les voy a permitir las aplicaciones. De hecho, por aquí tengo el teléfono que les iba a dar, yo le iba a dar un flip phone a mi hija Ujú. que tiene WhatsApp, que tiene Instagram en una pantalla chiquitica, entonces eso desestimulaba el consumo, pero ella prefirió un iPhone obsoleto, es decir, sin aplicaciones, por cuestiones de apariencia. Entonces, genial, ella solo tiene texto, llamadas y Safari. Entonces, si quiere leer algo, le toca por Safari así con... Pero sí es algo que tenemos que cambiar y sobre todo a lo que voy es que la depresión es una epidemia que le puede estar llegando al 90% de nuestra gente, al 95% de la gente que nos rodea y nadie dice nada. Y se está normalizando. Es como el nuevo paisaje de la normalidad. Esa es la otra cosa, que entonces ahora se normalizó en las nuevas generaciones y pues no se buscan las herramientas para hacerle frente. Entonces, por ejemplo, Ujú, de las cosas que me ha dejado el exilio es pues esa conciencia por la salud mental, ujú, que pues yo tengo un blog en el que he escrito mucho ujú, pues del exilio, pero eso va acompañado, eso es exilio y salud mental claro. a la vez. Y pues una conciencia de verdad sobre la importancia de cuidarla, ¿no? Pues ahí tiene un gran tema y es la salud mental en los exiliados, porque Todos vueltos mierda. todos estamos vueltos mierda por más que uno crea, no, ya conseguí esposa, ya ¿Qué va? conseguí carro, ya tengo un trabajo. Uno nunca deja de buscar sus raíces. Es decir, y esos de donde, en donde reposaban esas raíces, ese lugar no deja de doler. Y uno hay veces se despierta con más dolor que otros días, Es que lo pero siempre berraco de está eso ahí. es, hay una frase muy bonita que dicen que, pues la repiten mucho, no solamente los exiliados colombianos, sino de las distintas diásporas mundiales, Ujú, y es que el exilio es como el no lugar, ¿sí? O sea, como, pues si uno no, por ejemplo, tú estás ahorita ahí, yo estoy acá y pues ambos sabemos que físicamente estamos ahí, pero pues la cabeza está en otro lado. Y lo curioso de el esto corazón, y lo jodido de esto es que cuando tú vuelves al país, que seguramente, no, o bueno, te pregunto, de pronto quizá no te ha pasado, pero mucha de la gente con la que he hablado, de los exiliados, que logran volver a Colombia por un periodo de tiempo, ya no se sienten parte de Colombia tampoco. Es ¿de uno acuerdo? queda en un no lugar y como la canción, ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado. Sí, yo tuve ese proceso cuando volví por primera vez. Yo me fui en 2006 y volví en 2011. Y claro, no me sentía, yo no me adaptaba, yo no encajaba, yo ya veía a mis amigos con, por ejemplo, yo me acuerdo que lo primero que noté fue la forma tan vulgar y tan asquerosa de hablar de las mujeres, de Sí, la cual yo ya me había desatado, digamos, yo me había deconstruido, de ver a mis amigos diciendo como, uy, esa vieja, yo la cojo y le doy así, qué rico, y yo como, marica, uy, como sí, ya no me genera gracia, ya no me genera ganas de conectar con una persona así, y prácticamente mis amistades de cierta forma se desmoronaron y me tocó empezar a buscar por otro lado. Pero sí, el desarraigo, el que se desarraiga una vez, ya grave. se desarraigó. Y eso es un peso mental que uno, y espiritual sobre todo, porque es ese vacío de que uno no entiende a dónde pertenece. Eso nunca cambia. Eso nunca cambia. Aunque yo creo que ya cuando uno, yo ya tengo 42 y ya llevo casi 20 años saltando de países. La vejez sí le dice a uno que uno busca lo sencillo, lo de uno, donde uno pertenece. Dice que la Ya, vejez, marica, bueno, tiene 40 huevos, no 70. tengo 42 y niños. Y no, pero Marica, digo, pues creo que ya los 40 son a los este nuevos punto de 20. madurez, pero no digo, a lo que voy es que en este punto de madurez
no le estoy diciendo inmaduro, o pues tómelo como quiera, pero no, pero digo, uno no puede cambiar a nada, ni a nadie. Si pilla, yo no, uno tampoco puede volver y decir que Colombia ya no es lo que era de antes porque el que cambió fue uno. Y yo busco y me identifico con lo que me gusta y sí, trato de evitar lo que no me gusta, como lo que hablábamos de ese arribismo, de ese clasismo, del comemierdismo que yo le llamo, del negacionismo. Y uno Pero, tiene que ir pero como marica, con yo creo esas, que el país también cambia, porque lo que sucede. ha cambiado. Bueno, si quiere, dígame, ¿cómo ha cambiado el país? No, no, Con no, fecha. no, lo que yo digo es que mientras uno en el exilio cambia por las distintas cosas que se viven, estructurales, emocionales y demás, pues el país también cambia y a su misma medida la gente que está dentro del país también tiene otra vida, les ha pasado medio mundo por encima, media vida por encima, entonces por eso es más difícil conectar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un testimonio muy bonito ahí en un libro que se llama Una maleta colombiana, que una persona dice: yo cuando volví al país después de 30 años de estar por fuera, cuando yo regresé, creía que volvía a mi misma historia de cuando me fui, ¿sí? Entonces yo Ajá, creía, colocaba como un ejemplo, una analogía, decía, mi cassette se estaba reproduciendo otra vez en Colombia, pero resulta y pasa que en Colombia, pues ese cassette ya no era cassette, sino era CD, DVD y ahora USB. Entonces la gente ya estaba en otra ajá, vaina totalmente distinta y pues yo no conecté con eso, ¿sí? ¿Usted ujú. se acuerda de la película Goodbye Lenin? Sí, Lo mismo, que tratan de mantenerle la misma historia a la mamá cuando está en el hospital. Pues ajá, La URSS ya había caído, era otra sociedad distinta. Con el exilio pasa lo mismo y es que la gente que vuelve cree que el país se quedó en las mismas circunstancias en las que se fue, que la gente sigue igual, cuando no. Pues coloquemos ejemplos lejos de la política, ejemplos bobos. Yo, si regresara ahora al país, sé que mis amigos, varios ya están separados, los hijos ya tienen entre 2 y 3 años, han pasado por distintos trabajos, están viviendo otra ajá. vida totalmente distinta a la que yo lo No. dejé. Sí, no, yo entiendo que hay condiciones materiales o tecnológicas que pueden cambiar. La esencia colombiana sigue ahí. Ah, sí, 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 sí. Los valores, los buenos y los malos, siguen ahí con algunas mutaciones y que yo creo que hoy, porque pues lo bonito de ir de vacaciones de vez en cuando es que uno va viendo cómo va cambiando el país y no estoy diciendo que las únicas motivaciones o razones del cambio haya sido que eligieron a Petro, pero yo sí creo que el país que fui hoy, que fui la semana pasada, digo, el país que vi la semana pasada, sí es un poquito, yo veo gente un poquito más optimista. eh, Pero ¿a dónde fue? ¿A dónde fue para ir? Que diga, ¿a dónde fue para ir? Optimista. Pues Casi el país mi está gente, vuelto mierda, Mario. el país siempre ha estado vuelta mierda, Andrés, no me venga a, no el país siempre ha estado vuelto mierda. ¿Cuándo no ha estado vuelto mierda? Pónganme un ejemplo ya, rápido, tiene 3 segundos. Uf, no vea, le pongo un ejemplo concreto y es los El país, meses antes y después de la firma del acuerdo de paz, los niveles de violencia se redujeron como hacía muchísimo tiempo no se reduce. otra vez, sí, ok, se lo concedo, porque yo me acuerdo que Pero estábamos todos en ese, en ese, no, en no es ese que ánimo no es que me conceda, es de que que las cifras lo dicen, marica, ahí está. estoy hablando, es que usted vuelve a los términos materiales, yo estoy hablando de la esencia, Ah, del sentimiento, del feeling, de cómo la ¿y el gente se sentimiento está siente. optimista ahora? Alguna gente yo la vi más optimista, sí, huevón. Y sobre todo, ¿sabe qué? En el sector empresarial. Mucha gente, esa gente que todavía no puede decir mucho porque Ah, pero es que la economía se les ha ha ido bien, mejorado. ¿no? Les ha ido bien, ¿no? Exacto, la economía ha mejorado, eso ha impactado directamente a muchas empresas y empresarios de todas las facciones o colores ideológicos que dicen, sí, marica, pues hay más plata, más trabajo, estamos contratando más. Claro, la gente que toma Transmilenio, pues a la gente que toma Transmilenio todos los días, esa gente vive en una agonía eterna y esa gente seguramente no ve el país, digamos, con unos mejores ojos. Pero yo sí veo gente, la gente la del salario mínimo, la gente que gana el salario mínimo se siente un poco mejor, porque el salario mínimo ha mejorado. Los agricultores y los exportadores de perecederos les está yendo mejor. Es, porque si vamos a medir Colombia, y acá sí le voy a dar durísimo, Andrés, Pero no, no he Colombia, dicho nada. usted se ha dicho muchas cosas y se las voy a cobrar. A Es, ver, marica, Colombia no se puede mirar únicamente desde la óptica del conflicto.
porque de ese acuerdo. siempre ha sido, digamos, el marco mental en el cual ha sobrevivido la derecha, en el miedo y en la seguridad. Esa es su única política, como si en Colombia la única estadística que contaran son los muertos, los desplazados y las víctimas, que obviamente no estoy diciendo que no sea, pero no es la única. Ujú, Y sí hay cifras que muestran un cambio, sí hay cifras que muestran una mejoría en algunos aspectos, pero a lo que yo voy es que culturalmente, por lo menos, eso es otra cosa que yo veo, es que ya no estamos tan imbuidos, tan poseídos por ese uribista, por ese paramilitar, y ya al menos los zurdos ya no estamos poseídos por el miedo. ujú. Y eso es algo que ha cambiado, y eso es algo que ha cambiado mucho, y yo ese país de hoy me parece unos gramos mejor que el país, incluso que en la época del referendo que todos andábamos en ese frenesí de paz y, puta, y todos nos queríamos abrazar y hacer el amor en la plaza pública. ¿Ah, sí? Pero que fue, nadie me copió. Pero, pero digo, No, hay lo cambios que y yo sí yo creo, creo que, lo que yo sí creo y le doy la razón es que con el gobierno Petro, que incluso se venía viendo desde la campaña ya hace 8 años, que ha habido un cambio en el posicionamiento que ha tenido culturalmente la izquierda, en términos generales, no solamente la izquierda del petrismo en el país. Y es porque aparte de que ha habido un usted no, reconocimiento. porque usted es moderado, central, objetivo, apolítico, antiideológico, ¿no? Pero eso se lo inventa usted para joderme, marica, porque, o sea, una persona que se dedique a desenmarañar el paramilitarismo, que sea moderado, no, Jori. No, que sea antiuribista no lo vuelve de izquierda. No, no, ¿Por qué? no por A ver, definición. explíqueme esa conclusión, por favor. Ser anti no quiere decirse pro algo. Es decir, ¿y cuánta gente no hay de esas? Ni antiuribista, ni uribista, ni petrista. De esos hay muchos, que esos son Ah, los del pero centro eso es el objetivo centro que, que es una cosa horripilante. por eso, No, pero bueno, yo lo que creo es que uno tiene que tener valores y tiene que tener ética. Y la ética sirve sobre todo para posicionarse y ser crítico tanto con la izquierda como con la derecha. Y hablo con la izquierda en términos, obviamente enfocado a lo que ha sido en algunas cosas a mi modo de ver el gobierno Petro. Para colocarle un ejemplo ujú. de por qué yo he sido tan crítico con su presidente y que todas las veces que pueda voy a ser crítico con él y que ojalá Es llegue que el... el desprecio con el que lo dice, hijo de puta, sí, es Es que que no es le falta desprecio, hermano. escupir así. No es desprecio, ¿sabe qué es? Es rabia, rabia y desilusión. Porque no es Yo lo posible, entiendo. no, hermano, es que no es posible que un man como él, que se ha mamado 2 exilios, y 2 exilios obviamente, uno jodido y otro sí, muy de los exilios élite, porque estuvo refugiado en embajada y fue trabajador de embajada, Ujú, pero aún así, sea lo que sea, también pasando penas en el extranjero, porque conocí a las 2 personas que lo recibieron a él acá en Estados ujú, Unidos, sé en las condiciones que él vivió. No es posible que ujú, una persona que haya sufrido lo que muchos, ya según el informe de la comisión, lo que más de 1 millón de exiliados han vivido en Colombia, no es posible que él no se haya puesto la camiseta. No es posible, Mario, de verdad, hermano. No es posible que él no se haya puesto la no, yo lo camiseta para entiendo. mejorar las Yo lo entiendo. condiciones de la gente. Aparte que él lo vivió. No, no, que coma mierda. Yo lo Que entiendo, coma mierda. yo lo entiendo porque pues aquí también aparece el plano personal. Pero pues, mano, yo he exiliado, yo nunca esperé nada del Estado colombiano, porque si el Sí, pero Estado es que, colombiano no sí, pero puede es que, proveer ¿quién en lo el sa- territorio nacional, Sí, pero es que no, ¿quién lo espere, sacó a usted, hermano? O sea, ¿quién lo sacó a usted y qué gobierno estaba cuando usted salió? sí, Entonces no sí, es eso fue posible que un gobierno que es... Uribe 2. Sí, pero es que no es posible que un gobierno que se autoproclame progresista, que haya hecho cambios en Colombia estructurales, no piense en la gente que está por fuera y tampoco es posible que un man que haya sido Vale. perseguido, victimizado, amenazado, jodida a su familia, exiliado, no haya hecho nada por los exiliados. No jodas. No, no jodas. Sí, bueno, y yo estoy defendiendo a Petro porque sí, yo algún día me encantaría algún tipo de reparación, pero pues a Petro no lo define únicamente su condición de exiliado. No, ¿Usted qué pero a mí esperaría? sí. Porque yo por lo menos yo nunca he esperado ni mierda del Estado colombiano y mucho menos cuando vivo nosotros hemos vivido en países, bueno, nos exiliamos a países con estado de bienestar,
que digamos a mí en Francia, pues mi universitario no me quedaba muy caro, que el hospital era gratis. Es decir, yo me sentía en el exilio un poco mejor que en Colombia, Yo no, mejor atendido, no, yo no. estoy hablando de mí. Pero bueno, ¿usted qué esperaría entonces? No del gobierno Petro, marica, porque es que no Pero es que, el porque, responsable no es el gobierno ¿cómo Petro, sino el así? responsable es el Estado colombiano. Pero ¿cómo así que el responsable no es el gobierno? Entonces, ¿quién legisla? O sea, ¿quién legisla, Mario? No, es el ¿Quién es Estado. el ejecutivo? No jodas. Bueno, que usted, porque listo, entonces cambia el gobierno ahorita en 6 meses, ¿usted qué va a esperar del Estado colombiano? Eso ya eso es otra pregunta distinta, pero si usted me... Por eso, porque es que lo que permanece es el Estado, no el nombre que está ahí arriba. No, claro, pero es que Petro desde el ejecutivo hubiese podido hacer mucho. Bueno, qué podía haber hecho? Uf, la modificación a la ley de víctimas, que fue paupérrima. Solamente metieron ahí una Ajá, palabra de reconocer el exilio, pero no cambiaron ninguno de los ajá, procesos de atención por fuera del país. No han reconocido el exilio político y no lo quieren reconocer y seguramente el que venga ajá. tampoco lo vaya a hacer. Y desde el Porque legislativo hubieran podido impulsar muchas acciones, hermano. Entonces, ¿cómo así que qué hubiese podido hacer? No jodas. ¿Es las lavarle la dos cara? cositas que, no, las dos cositas las dos cosas que me está diciendo serían actos documentales casi de valor simbólico. Valor simbólico meter una ley que reconozca el exilio político que Y dote. cuántas leyes en Colombia no se quedan escritas y nunca cumplidas? Es que a eso es lo que voy. Pero entonces Sí, por eso no hacerla, no, no jodas. No, no. no, le entiendo, no le estoy diciendo que no había que hacerlas, no, pero eso en qué iba a cambiar las cosas. Es decir, algo que sí, algo que le hubiera ayudado a usted en su exilio. ¿Qué es lo que usted esperaba? Materialmente, Fácticamente y materialmente, sí. listo, se las empiezo a anunciar. Entonces, vea, que las embajadas y los consulados tuvieran centros de atención, sí. El otro, o sea, en el país Ajá, receptor, que uno pudiera ir allá a decir, vea, esta es mi situación, esto es mi caso, dóteme a mí de garantías, que no las hay, ajá, ¿sí? ajá. Que, Que nunca la sabía. que nunca las había. Entonces, por ejemplo, para meterme con su presidente Petro, la mayoría de los pelados de la primera línea del estallido social que colocaron el cuero Ujú, y que Petro capitalizó políticamente, están deambulando hoy en día en muchos países de Europa sin siquiera ser reconocidos, ¿sí? Que están ujú, aplicando a un proceso de asilo, ¿sí? O de refugio y que no los van a reconocer porque según esos países Colombia está en paz desde el 2014 ujú, y no hay guerra y no hay motivos de salida del país. Entonces, solamente con que a su presidente se le diera la gana de haber tramitado una ley decente, ujú, ¿sí? Que reconociera eso, no trae garantías a la gente de afuera, ¿sí? De ujú, decir, vea, si está así, la ley me reconoce y soy sujeto de reparación. Ninguna ujú, persona, Mario, y usted lo sabe, es que me sorprende que diga esto y a la vez me emputa, pero acá lo digo. Ninguna persona que está exiliada es sujeto de reparación porque no está reconocido como un hecho victimizante. Nomás ujú. empecemos con eso. Ahí ya Sí, cambiaría totalmente el panorama para la gente que está por fuera. de acuerdo, Ni ¿no? Y siquiera pues es sigo que con muchas otras. yo hablo desde lo que ha sido la realidad dolorosa de que los que nos vamos estamos, siempre hemos estado solos. Usted sale del país y usted a la embajada le toca pedir, le toca rogar cita para que medio le papel o cosas así. A lo que voy es que esto es sistémico y que una ley muy difícil va a cambiar las cosas. Le doy mucho la razón en todo lo que se habría podido hacer y no estoy diciendo que Petro lo hizo bien o que no debía No, es hacerlo, que no lo hizo. tampoco. Es que no lo hizo. Por eso, yo sé que no lo hizo. Ok, y la respuesta la pregunta que le hacía ya me dio la respuesta. ¿Qué habría podido haber hecho más allá de sancionar una ley o un decreto que se queden que usted sabe que en Colombia un muy alto porcentaje de las leyes se queda sin cumplir, se queda sin ejecutar, a lo que voy es eso. Yo entiendo que usted tiene un sentimiento de deuda y que lo canaliza a través digamos, hacia la figura de Petro, pero el Estado colombiano siempre ha sido incapaz de proveer, incluso en territorio nacional. Y, y- De y acuerdo. creo que en eso estamos de acuerdo. Claro, obviamente yo también alguna vez esperé al menos una disculpa o al menos saber el nombre de la persona que me llamó a amenazarme o alguna mierda así, pero yo sé que eso nunca va a llegar y yo quizá por eso ya le eché No, es tierrita. que obviamente yo del Estado colombiano no estoy esperando nada, pero es que hermano es el primer gobierno que sube progresista, es el primer gobierno que sube izquierda, el presidente estuvo exiliado y no hace nada por los exiliados, no jodas. ¿Dónde está, Sí, dónde está dónde está el ser consecuente? Entonces, el estar consecuente para Petro fue que esto sí, y está ya
probado porque es así. Y él mismo lo dijo también. Entonces, para él, los únicos exiliados que pudieron retornar fueron sus excompañeros de armas en el M-19, que a todos sí les Ujú, dotó de garantías para el retorno digno y seguro a Colombia, y varios están ocupando cargos hoy en el gobierno nacional. Entonces, ¿por qué ellos sí y ujú, los demás que quisieron retornar no? Entonces, ujú. ¿por qué con unos sí pudo y con otros no? Bueno, eso es una buena pregunta. No, eso Eso no es es una una buena pregunta, eso pregunta. es un hecho. No, bueno, pues, Ah, pero bueno, ¿por qué a los entonces otros? Entonces ahí ya le estoy Pues ya ve, desbaratando no, que qué hubiese podido hacer Petro, le estoy diciendo todo lo que hubiese podido hacer, y entonces ¿por qué sí los hizo con los de la M-19 y pero no es con que los Petro, demás? es como, eso viene prácticamente del mismo lugar de que Petro da la orden a un montón de gente para dar opiniones en redes a favor de él. No, es que el man no tiene, no es omnipotente. Ay, Mario, pero es El que con man, estas cosas son hechos prácticos, hermano. El man llegó y dijo, yo quiero que tal y tal y tal que están en el exilio, que no han podido regresar, retornen con garantías y que ocupen sí, tales cargos. Porque entonces con la vea, demás gente el que quiso problema volver, más no. grande que yo le critico a Petro es que el man prometió hacer todo en 4 años, huevón. Yo le estoy hablando del exilio porque hay otra, ahí, si nos vamos a Pues dedicar a porque hablar estamos mal de Petro, personalmente no hago más. afectados por eso, porque estamos Claro, personalmente afectados por eso. claro. Obviamente, si lo suyo fuera la pérdida de tierra, el despojo de tierras, pues estaría imputado por el despojo de tierras y estaría feliz si le dieron tierra en la reforma agraria, digamos. Pero pues es que yo nunca, yo trato de no poner mi aspecto personal en el aspecto político porque si no me sentiría defraudado en muchísimas formas, digamos. Y por eso es que la gente cree que Peñalosa, porque le construyó un parque, ese es un buen político, ¿no? Yo creo que en Colombia están las víctimas en el territorio interno, los campesinos, la gente pobre, las mujeres, es decir, un montón de gente, y qué pena si esto puede sonar un poquito insensible con la situación suya, Es que no soy solo pero yo yo, siento que hermano. hay un montón de gente antes que yo que necesita atención. De acuerdo. No me estoy igualando a usted, porque yo sé que su situación también es muy diferente a la mía, pero yo entiendo que hay muchísimas cosas antes que yo y que en 4 años Petro no iba a poder cambiar todo, incluido la realidad de los colombianos adentro y la realidad de los nacionales exiliados. Con eso que usted menciona estoy de acuerdo, pero se la hubiese comprado si Petro no hubiese dotado de garantías a sus excompañeros y camaradas en armas de volver al país con todas las garantías, como llevan muchos colombianos pidiéndole que hayan garantías de retorno seguro. Entonces usted me va a responder, Sí. ay no, pero pues es que eran los No, ¿sabe compañeros qué le de voy a armas de él. responder? Que el A día ver. que yo sea presidente, los primeros que voy a ayudar son a mis amigos. Y ese día lo ayuda usted. Porque si no, el poder, ¿para qué putas? Ah, por eso, pero Si no es para entonces, ayudar a pero, los pero cercanos. Así funciona Andrés, huevón. no, es que yo sé que así funciona y uno no es ingenuo, pero entonces que se quite ahí él o que le haga tachón al progresismo y le coloque socialdemócrata, porque entonces velando por los intereses de sus copartidarios, de su gente, es lo mismo y entonces, por ejemplo, Petro, ¿por qué comparte algunas de las columnas que he escrito? Porque él es fiel a sus intereses, ya, pues normal, así funciona. ¿Y Sí, por qué entonces así calla con las funciona. cartas que le he escrito? Pues porque no le conviene. Entonces, otra cosa que Exacto. ha pasado y lo único ahí que medio uno dice, bueno, algo está cambiando un poquito con la gente de afuera, que ni siquiera fue iniciativa de Pedro, sino fue iniciativa de Gustavo Gallón, y es empezar a reconocer el exilio político. Ujú, Actos pequeñitos que, para responderle a la pregunta, invitarlo a la reflexión, muchas cosas que son simbólicas, lo hablo por la gente de afuera, no por mí, muchas de las cosas que son simbólicas sí tienen un gran peso en la gente que está exiliada. Y eso se lo digo porque ahorita usted me está diciendo que sí, pero ahorita lo estaba negando. Por ejemplo, que le no. hayan reconocido a la gente de la Unión Patriótica y a la gente que fue perseguida por el DAS afuera, que en efecto fueron Ujú, perseguidos y que en efecto los jodieron, eso tiene un cambio de paradigma para ellos gigante. Se lo digo porque es porque yo no he podido, seguramente nunca podré, creo yo nunca me he podido reconocer como víctima y seguramente creo que no lo vaya a ajá. hacer, porque En siento términos que, documentales, digo. ¿cómo? ¿En términos documentales o en términos personales? No, en términos personales, o sea, yo siento que ha habido gente que le ha tocado pasar mucho peor y yo no me he sentido como decir, ay, yo soy víctima. No, no he podido, pero sé que Pero sí lo es. sí, pero una cosa es serlo y otra cosa es Pero si ve que tenemos la misma disonancia, siempre huevón. presentarse así. Si ve que tenemos la misma disonancia, yo también, yo por mucho tiempo dije, yo no soy víctima porque a mí simplemente me dieron el tratamiento premium de llamarme, amenazarme y decirme le damos tiempito de salir.
si se calla. Eso para mí era el tratamiento de spa, el tratamiento fácil. Entonces yo también por eso no me consideré víctima, pero pues yo también fui víctima. Pero entonces sí veo que tenemos la misma disonancia. ¿Y cuánto tiempo después, cuántos años después llegó el perdón simbólico de la UP? Es decir, yo le entiendo, y yo le entiendo, y yo, nadie más quiere que usted esté bien. Bueno, sí, seguramente sus mami Es y que no otra gente. soy, es que yo no soy yo, hermano. Vea, yo a otra de las cosas que me he dedicado por fuera eh, es a trabajar con un grupo de gente exiliada, Ajá. capacitando, dando talleres, yo recibiéndolos, y es un muy buen grupo de gente, al menos hablo por la parte norte de España y por algunos países nórdicos de Europa, en la que hay un descontento muy berraco con el gobierno, muy, muy berraco con el Mm. gobierno Petro. Y Por pues eso es le que estoy diciendo que con usted solo todo me dice a mí, derecho. es que hermano, no soy yo. Es que los No, cambios somos no solamente vengan por millones. mí. Yo sé, somos millones, marica, somos millones y yo hago parte de eso y no voy a hablar mal de nadie. En lo Yo que sí, estamos de de Petro. acuerdo es que, bueno, sí, Petro pudo haberlo hecho de una manera o de otra, pero quizás esa verdadera reparación se va a demorar años y años y años, Sí, porque el pero es que era el Estado primer colombiano gobierno de no es, izquierda, el primer gobierno progresista, pues empiece el pues cambio la usted. idea es que hayan 10 más. Y en alguno de Ah, los que hermano, no, siga. no le lave la cara a ese man con eso, pero bueno. No le estoy lavando la cara y no, a mí Petro me ha defraudado en muchas vainas. Usted es el único usted es el que viene aquí a creer que yo defiendo todo lo que hace Petro. No, yo no estoy defendiendo que Petro no le haya prestado atención porque yo creo que su caso particular era supremamente grave y supremamente ejemplificante y Petro, de hecho, pudo haber tenido una victoria política prestando la atención Obvio. a usted. Y se lo critico, y se lo critico. A lo que voy es que Petro a duras penas tiene esto de gobernabilidad, marica. Esto de gobernabilidad. Pues estamos de acuerdo, porque usted estudió ciencia política, que el poder no es el presidente. El poder está distribuido en muchas otras cosas. Petro tiene esto de gobernabilidad y apenas ha logrado hacer algo internamente. Marica, a ver, a mí me parece un poquito ingenuo, y qué pena si se siente, pero a mí me parece un poquito ingenuo en todos los campos, no solamente desde los exiliados, esa gente que creía que Petro iba a cambiar todo en 4 años, incluso el mismo Petro, prometiendo tantas mierdas, en 4 años no se iba a poder. Incluso si el man hubiera prometido eso para los exiliados, probablemente iba a afrontar muchísima oposición a eso. Si me hago entender, no era de las banderas que el man decidió coger, como por ejemplo la bandera que decidió tomar por la salud, o la bandera de la reforma laboral, o la bandera de la reforma pensional, y todas las otras cosas que no le salieron y que se quedaron en ideas y que a muchos nos vendió humo en algunos aspectos. Y en eso estamos muy de acuerdo. Yo no le estoy lavando la cara a Petro cuando estoy diciendo que tenemos que volver a escoger a otro gobierno progresista o incluso más socialista que hijo de putas. No, y yo entiendo que hay una frustración personal con Petro y se la voy a respetar y se la voy a permitir y se la voy a reconocer, pero pues también era mucho esperar, digo yo. No, en cambio, yo creo que no. Yo creo que obviamente no, no, y obviamente nunca he sido ingenuo y menos con los políticos. Pero es que sí es muy diciente que una persona que estuvo en las mismas condiciones que ha estado más de 1 millón de personas que están por fuera en unas condiciones muy berracas, no haya hecho nada y más encima sí haya hecho, pero haya hecho por la gente en la cual él militó en armas. Mm. De acuerdo, de acuerdo. Y por ejemplo, a mí me parece inaudito que una persona que lo mandaron a asesinar varias veces, que lo amenazaron, que le hicieron, terminara tomando tinto con Cabal, con la Forí, quitando a Uribe, tratando de hacer un gobierno de colisión con gente que está untada de sangre hasta la coronilla. Bueno, eso también yo se lo critico. Eso también yo se lo critico. Y yo por eso aquí ya en este podcast, yo ya he hablado del pospetrismo. Nos toca construir un pospetrismo. Marica, Gustavo Petro fue la persona que tumbó al uribismo y ya. Y dejó unas bases sentadas para un cambio social. Faltan muchas cosas. Marica, Petro es muy ignorante en temas de drogas. Petro, a mí en esa parte me pareció que yo venía de la industria del cannabis y yo creía que con Petro nos iba a ir muy bien en la industria del cannabis. No hizo un culo, no hizo un culo. Ese fue una gran victoria que el man dejó caer. Si el man hubiera hecho algo con el cannabis, hoy habría muchísimo más ingreso nacional. Le habríamos dado un golpe al narcotráfico y a las economías ilegales, pero no hizo un culo. Y sí, vamos a ver si el próximo gobierno sí lo hace, ¿de acuerdo? O vamos a seguir peleando, más bien devuélvase aquí a Canadá y nos damos golpes.
Nos vamos a beber con los extranjeros que aman Colombia. Oiga, sí, hay mucho extranjero. El otro día un man me preguntó por la Gran Colombia, un canadiense. No, hay mucho. Hablemos de cambios, eh, hablemos de cambios. no, hay mucho Oiga, Andy, extranjero que ya toca irnos, marica, y no hablamos de nada. yo sé, voy a hacer otro. Marica, voy a dejar lo voy a dejar íntegro para que la discusión acalorada. Bueno, Eh, este sí déjenlo íntegro. Andrés, muchas gracias. En serio, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, lo admiro mucho. Ojalá lo vuelva a tener aquí en este espacio, que seguramente lo vamos a tener más. Mano, en serio, le deseo lo mejor conmigo y con el grupo de la Nos, bodega, nos, para lo nos, que sea. nos toca Y volver, muchas gracias. nos toca volver a hablar de música, hermano. Eso, Música. abramos otro espacio, Nos de toca una. hablar de eso y bueno, hay que volver al anarquismo. Yo le invito a que volvamos. Es que usted es anarquista, ya, por fin, aquí cerramos. Al fin le saqué de donde era.